Noticentro 1, CMI. Emergencia en el Parque Nacional. En Veras llevan 3 semanas viviendo en carpas y 6 indígenas han dado a luz. Alcaldesa Claudia López señala a la unidad de víctimas por drama de indígenas desplazados. Estado condenado por el secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. Por masacre en Betania, Antioquia, ofrecen 50 millones de pesos de recompensa. 2 mujeres denuncian caso de discriminación mientras se movilizaban en el metro de Medellín. Así es la historia del hombre que no conoció la pandemia. Un golpe lo dejó postrado en su cama. Doble crimen en discoteca de Palmira. Hay 3 heridos. Le ponen lupa a ladrones del servicio de energía en Barranquilla. Alteran medidores. Impresionante accidente en Cartagena. Motociclista arrollado por vehículo. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Es crítica la situación de decenas de familias indígenas en Vera que llevan 3 semanas viviendo en carpas en el Parque Nacional. En medio de la emergencia, 6 mujeres han dado a luz y otras 20 están en estado de embarazo. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con estas familias? Luisa, televidente, buenos días. Ante el llamado de la Personería de Bogotá vinimos hasta el Parque Nacional a hablar con esta comunidad y de hecho me acompaña el líder, uno de los líderes de estos 13 pueblos indígenas que están aquí en el parque hace 3 semanas. Líder Leoníbal, hablemos sobre qué va a pasar en la audiencia pública que de hecho ya debería estar andando. Muy buenos días, me llamo Leoníbal, soy parte del líder en este Minca, parte del pueblo de Veracatío. Ya estamos resistiendo en este Minca permanente, van a ser 3 semanas. Y estamos esperando la mesa pública y también esperando audiencia pública que van a traer propuestas para sanar la familia que estén acá y esperando y dónde van a llegar, a cuál lugar van a ubicar todas las poblaciones que estén presentes en este Minca. Y también queremos, después de este Minca, no queremos, si no hay garantía, no puede desalojar por la mala. Nosotros queremos la paz, igualdad y por el respeto. Claro que sí, líder. Hablemos sobre las condiciones de salud que tienen ustedes en este momento acá. 6 mujeres han dado a luz acá y de los más de 1.800 indígenas que hay en este parque y en el de la Florida, el 70 o 60% son niños. ¿Cuál es la condición de salud que hay acá? Pues del salud ya no es por la enfermedad. Usted sabe cómo una salud se afecta a uno, se intoxica por el frío, por el aguacero. Por el cráneo, lo que cae cuando estaba lloviendo fuerte, también por la gripa, por el humo también, porque aquí como estamos en la calle, aquí no estamos, ni estamos en el alojamiento, estamos fuera de apartamento, fuera de la casa, como si estuviera como unos animales, pero ya como nosotros somos humanos, se siente, preocupa mucho a nuestros niños por el salud, para no dar afectación a nuestros niños por parte de salud. Ahora ya están reportados como 10 niños, están en hospital, en varios hospitales. Y también hay mujeres, ya tenemos un niño recién nacido, como 10 niños durante 3 semanas que tenemos eso, y aquí hay como 38 mujeres embarazos. Estoy preocupado mucho en ese tema para no ocurrir cualquier uno si tuviera como una violencia. Nosotros no queremos eso, queremos que garantice y cuánto van a ubicar y cuánto van a hacer garantía. Una garantía no hablamos para un mes, nosotros queremos una garantía, estar tranquilo mientras que retorna y reubica la familia, porque si no, no van a salir. Nosotros preocupados mucho para reubicar, pero no tiene la garantía parte de las entidades. Entidad está presionando para sacar el sitio que no pertenece con nosotros. El sitio es fuera de Bogotá. Nosotros queremos aquí en el centro, donde estamos, hay más seguridad. Usted sabe, todos de los pueblos que estamos acá, como 12 pueblos, tienen su exigencia de que son víctimas, de qué situación están acá. Esa es. Gracias, líder. Precisamente como él lo comentaba, muchos indígenas han sido víctimas de la violencia que se vive en los territorios rurales de Colombia. Exactamente, están aquí
esperando la audiencia pública que se va a dar con el distrito. Como lo dijo él, fueron 3 semanas, o mejor, son 3 semanas que llevan en este lugar. El 70% de esta comunidad que está ubicada en estos 2 parques son niños entre los 0 y 5 años de edad, 10 hospitalizados, y hablamos con la personería, quienes también le han puesto el ojo a esta situación y aseguran que son varias enfermedades las que se han reportado. Se presentan unas situaciones delicadas de salud en razón a las mismas condiciones climáticas que está atravesando Bogotá. Dada la granizada, las lluvias, se han presentado problemas respiratorios, lo cual ha ocasionado que algunos de ellos sean hospitalizados. Asimismo, también se han presentado problemas en la piel, como dermatitis, y también han llevado a unas afectaciones delicadas. Bueno, y ahora vamos a mostrarle un poco el panorama que se vive aquí en el Parque Nacional. Son decenas de carpas en las que viven, incluso en una carpa pueden vivir hasta 10 personas. Una familia se puede contemplar en una de estas carpas. A los lados de las carpas hay cubetas, canecas para las basuras, también ollas en donde cocinan sus alimentos a diario. Hemos encontrado que en algunas de estas carpas incluso las condiciones de salubridad no son suficientes para tener a los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores que están en este lugar. Estaremos atentos a la audiencia pública que está a punto de comenzar, estamos esperando la asistencia del distrito y por supuesto les daremos los detalles a las 12 del mediodía. La alcaldesa se pronunció ante este evento y asegura que son más de 1.000 millones los que se han invertido para sostener a estas familias, para ayudarles. Ellos dicen que lo que ha faltado es más preocupación por parte del distrito. Y ahora cambiamos de tema, porque un hombre de 79 años de edad, Álvaro Garzón, quien vive en zona rural de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, se ha perdido, o mejor dicho, no ha vivido directamente la realidad del COVID-19, la que atraviesa el mundo, Colombia y su capital, Bogotá. Esto porque días antes de que llegara la pandemia a la ciudad, él tuvo una caída y perdió su movilidad y también el habla. Tuvo una fractura en la cadera. En el momento no se llevó al hospital precisamente porque iniciaba la pandemia, entonces no fue como más temor de ir al hospital y bueno, fueron muchos factores, no se llevó a tiempo. La pandemia ha traído muchos retos en el sistema de salud y sobre todo en este paciente particular que no ha podido salir de su casa, salió en las últimas horas para ser valorado. Sin embargo, se le han tenido que entregar ayudas técnicas y el equipo médico ha llegado hasta su vivienda en zona rural. Lo van a valorar de manera integral desde el punto de vista de medicina interna, ortopedia, neumología, salud familiar, pero también a través de todo el tema de atenciones colectivas vamos a traer un equipo interdisciplinario a su hogar. Hasta este lugar han llegado entidades como la Personería, la Policía, también la Secretaría de Gobierno. Y hasta el momento no se ha dado inicio a esta audiencia. Aquí están los indígenas en el centro de este lugar para charlar con los 13 pueblos que están aquí. Son 13 líderes los que nos han podido atender y nos vemos a las 12 del mediodía, Luisa, con los detalles de esta noticia. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Más adelante regresamos con usted. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por el secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Qué dice Ginette por esta decisión? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso de la periodista Ginette Bedoya. Recordemos, en el año 2000 la periodista fue interceptada por un grupo de paramilitares en la cárcel La Modelo, esto en el occidente de Bogotá. Luego de que la secuestraran, la periodista fue agredida física y verbalmente. Pues hoy, este martes, la periodista entregó una rueda de prensa donde culpó directamente al Estado colombiano, al director de la policía en ese momento en el país. Esta sentencia es una reivindicación de derechos colectivos, porque logró convertir un dolor particular en la reivindicación de los derechos de miles de mujeres. Tal vez nunca yo pueda ver tras las rejas al general de la policía que ordenó mi secuestro, ni a los hombres que lo secundaron. Pero eso quedará en la conciencia del Estado y en la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación
que contribuyó a esta impunidad, pero mi resarcimiento está sellado. Un histórico fallo en este caso de Ginette Bedoya, y es que justamente en el documento del Tribunal Internacional, abro comillas, dice: un crimen individual llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Justamente de esto habló la periodista. Hoy es un día muy importante, es un día de triunfo, pero reconstruir 21 años no va a ser fácil. Y hay cosas que nunca vamos a poder reconstruir y que yo nunca voy a poder recuperar. Pero quiero mirar hacia atrás para llenarme de fuerza y seguir hacia adelante, porque la sentencia de la Corte es lo que nos deja un futuro que para mí es hermoso. Lograr que una frase que yo acuñé el día que hablé por primera vez de mi violación, que hoy sea un centro de memoria. 21 años para que se hiciera justicia, dice la periodista, que todo lo vivido lo sabe solo su mamá, quien la ha acompañado en todo este duro proceso. Este camino tan doloroso lo he recorrido con mi madre. Solamente ella y yo sabemos lo duro que ha sido esto. Solamente ella y yo sabemos cuántas veces hemos tenido que bajar a lo más profundo de un hoyo negro. Solamente ella y yo sabemos todos esos momentos de soledad, porque así como hay espacios donde tienes todo el apoyo y donde tienes gente que te está empujando, también hay momentos donde quedas completamente solo. Ante la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la República, Iván Duque, reafirmó y confirmó que acata este fallo, y también hay que decir que tendrá que disponer de al menos $500.000 al año para la reivindicación de estos derechos que se han perdido de algunas mujeres que luchan día a día por la justicia. En este caso, Ginette Bedoya, la periodista que fue agredida, abusada sexualmente y también verbalmente en el año 2000 en inmediaciones de la cárcel La Modelo. A las 12 del mediodía estaremos ampliando esta importante noticia para Colombia. Me despido por ahora desde el occidente de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, muchísimas gracias. 50 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que permita la captura de los responsables de la masacre ocurrida en el municipio de Betania, Antioquia. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Qué hipótesis se manejan de este hecho? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Según la policía, entre las principales hipótesis está el ajuste de cuentas y también las disputas por el control del microtráfico que hay en la zona, no solamente en el municipio de Betania, sino en todo el suroeste del departamento de Antioquia. Recordemos que esta sería la segunda masacre durante el año 2021. El año pasado también se presentó justamente en este municipio una de 9 personas, por lo que las autoridades no descartan que se trate de esas disputas entre bandas criminales. Entre tanto, como usted lo decía, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información de los responsables. Y en otras noticias de Medellín, a las 11:13 de la mañana, en las últimas horas, se conoció una denuncia de un caso de presunta discriminación ocurrido en una de las estaciones del metro de Medellín, exactamente en la estación Envigado, en donde se encontraba una pareja de novias, en ese momento, según ellas, abrazadas, y escucharon cuando un hombre las acusaba de exhibicionismo vía telefónica en una conversación con otra persona. Luego, cuando este hombre, según la denuncia de estas jovencitas, cuelga esta llamada, se acerca y se identifica como un sargento de la policía y les dice que estarían cometiendo un delito por estar abrazadas. Las jóvenes alcanzaron a grabar este video y entre tanto pues el Metro de Medellín, aunque no se ha pronunciado públicamente, sí lo hizo a través de un comunicado en el que expresa que se respeta la libertad homosexual y también las expresiones de cariño que haya en las estaciones del metro. Y finalmente, en más noticias de Medellín, desde hoy comienza a regir la medida con sanciones de pico y placa para los motociclistas. Será entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche para las motos de 2 y 4 tiempos, y solamente estarían exentos las personas que se dediquen al servicio o trabajen en mensajería. Recordemos que la sanción podría ser hasta de 400.000 pesos. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín.
Así es, Yusi, con esta información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperen. Doble crimen en discoteca de Palmira, Valle del Cauca. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Doble homicidio en discoteca de Palmira, Valle del Cauca. 3 personas más resultaron heridas. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las víctimas son identificadas como Andrés Mauricio Martínez de 23 años y Giancarlo Zúñiga de 26. Ellos murieron, uno de ellos en centro asistencial, luego de recibir varias heridas por arma de fuego, luego de que sujetos armados llegaran hasta una discoteca en la Villa de Las Palmas y dispararan contra la multitud. Las autoridades están tras la pista de los responsables y conformaron un equipo especial entre la policía y la fiscalía para investigar este doble homicidio en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. También hay 3 personas heridas y son 2 jóvenes de 25 y 26 años y una mujer de 57 años. Ellos están fuera de peligro y permanecen en centros asistenciales tanto de Palmira como de Cali. En otros temas hay conmoción por el asesinato de un reconocido líder del oriente de Cali. Como Víctor Orlando Mosquera, de 33 años, fue identificado este hombre cuyo cuerpo fue hallado en su lugar de residencia con múltiples heridas de arma blanca, luego de estar casi una semana reportado como desaparecido. Él, a través de huertas urbanas, ayudaba para que los jóvenes de las comunas 14 y 15 evitaran caer en la delincuencia y también había participado en las pasadas manifestaciones del paro nacional. Por eso algunos de ellos, de quienes estuvieron participando de estas manifestaciones, hoy están rechazando este crimen y también están haciendo una grave denuncia. Por eso nos acompaña a esta hora Hamilton Hoyos, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Don Hamilton, lamentando este crimen, ¿y cuál es su denuncia? Bueno, primero que todo, muy buenos días para toda la televidencia colombiana. Claramente rechazamos esta muerte de un compañero que solamente le prestaba a la ciudad de Cali una actividad positiva. Compañero que participó de todo este estallido social, nunca fue un referente negativo, fue un referente positivo para la ciudad, era uno de las personas que participaba realmente generando dinámicas de productividad y positivas. La denuncia es que creemos que todo esto se ha soltado en el estallido debido, digamos, a la intriga, a la inoperancia, a la envidia que se ha generado por las resistencias en algunos puntos de la ciudad, debido a que creen que el Estado, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno local le ha entregado dineros a estos líderes sociales para que sigan avanzando en sus dinámicas sociales y ambientalistas, debido a que este compañero él venía ejerciendo una dinámica en una huerta y esa huerta venía creciendo y se generaba una dinámica productiva y positiva. Mucha gente empezó a generar que la alcaldía o el gobierno estaba entregando recursos para que esos ejercicios pues fueran de más resalte en la ciudad, y asimismo pues nos pasó a nosotros en la Comuna 20. Nosotros en la Comuna 20 fuimos desplazados hace 2 meses, nos sacaron a plomo allá y en estos momentos nos están cobrando vacunas, nos están cobrando porque resulta que nosotros recibimos 600 millones de pesos de la alcaldía de Cali y 50 millones del gobierno nacional. Eso es una gran mentira, y nosotros seguimos avanzando, diciéndole al Estado y diciéndole a todo el pueblo colombiano que nosotros no hemos sido hurtadores de ningún recurso público. Muchísimas gracias. Por tiempo tenemos que cortar aquí, pero esta información la ampliaremos más adelante en nuestra emisión de las 12 del mediodía. Es por ahora la información. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, gracias. Y en Barranquilla capturan a 2 personas por fraude al servicio de energía. Uno de ellos fabricaba las tarjetas para manipular los medidores y el otro conseguía a los clientes. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Según la empresa de energía y según la Policía Metropolitana de Barranquilla, estas 2 personas venían trabajando conjuntamente desde hace 2 años para defraudar a la empresa Aire, la entidad que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y también en el departamento de La Guajira.
El fraude, que mensualmente está por el orden de los 60.000 millones de pesos, se estaría dando de diferentes maneras. Estas dos personas se encargaban de manipular los medidores de energía, introduciéndole un chip que era manipulado directamente desde un control remoto que se entregaba al usuario, principalmente en el sector comercial, de acuerdo con la declaración entregada por la empresa de energía. Estas dos personas fueron capturadas en operativos que se desarrollaron en el municipio de Soledad y aquí en la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en video quedó registrado el momento en el que el conductor de un vehículo arrolla a un motociclista y luego huye del lugar. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de la víctima? Luisa, televidentes, muy buenos días. Esta persona se encuentra en grave estado de salud debido a las múltiples fracturas ocasionadas por este grave accidente que quedó registrado en un video de cámaras de seguridad en donde se ve cómo este conductor del vehículo gira sin tener las precauciones debidas, pero también el alto grado de velocidad que traía el motociclista. Pero para que nos dé más detalle de este suceso, vamos a hablar con el señor Tomás Martínez. Muy buenos días, ¿qué fue lo que sucedió? Muy buenos días. En la madrugada del lunes a las 12:26 venía un mototaxista hacia el centro, dirigido del norte hacia el centro de la ciudad, y un vehículo no atendiendo las buenas normas de tránsito invadió el carril de mototaxistas, no prendió los direccionales y se lo llevó por delante. Y después del accidente, al ver que aparatosamente cómo cayó el mototaxista, pues huyó. Omisión de socorro de parte del conductor. Más adelante lo capturaron. Muchísimas gracias. Es lo que reporta la comunidad frente a este suceso. Entre tanto, el Departamento de Tránsito manifestó que tanto el vehículo como la motocicleta quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. La ONG Human Rights Watch pide al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionar a Colombia en derechos humanos, pues se están deteriorando de forma peligrosa. Al menos 17 estadounidenses fueron secuestrados en Haití, piden millonaria suma por su rescate. Y Rusia volvió a reportar nuevo récord diario de muertes por coronavirus. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, en la que afirma que la situación de derechos humanos en Colombia se está deteriorando de forma peligrosa. Según la organización, es una situación crítica y el gobierno ha implementado diferentes políticas que no son funcionales. Dice que los grupos armados han incrementado ataques y es posible que regresen los niveles de violencia de antes de la firma del acuerdo de paz en 2016. Vivanco afirma que es necesario que Blinken hable con todas las autoridades colombianas y que desde el gobierno de Estados Unidos sepan que los están mirando para que controlen los hechos que ocurren en el país. Entre otras cosas, la ONG reportó que la dictadura cubana ha llevado a cabo de forma sistemática detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021. Agencias estadounidenses, incluyendo al FBI, trabajan en conjunto con las autoridades de Haití para intentar garantizar la liberación de los 2 adultos y 5 menores relacionados con el grupo Christian Aid Minister con sede en Ohio, que desaparecieron el sábado durante un viaje para visitar un orfanato. Pero la pandilla 400 Maguoso, un grupo con un largo historial de asesinatos, secuestros y extorsión, ya le puso precio a la liberación de los cautivos, $1 millón por cabeza, es decir, $17 millones. Varios países de Latinoamérica lograron superar en los últimos días el umbral del 50% de su población totalmente vacunada contra el COVID-19, según reportó la OPS, aunque algunas naciones no llegan aún ni al 20%, en un momento en el que la pandemia cede en la región pero muestra picos en el Caribe. América, el continente más afectado, reporta un acumulado de 91,8 millones de contagios y 2,25 millones de fallecimientos. Y de ese total, unos 44,5 millones de infecciones y más de 1,5 millones de decesos corresponden a Latinoamérica.
Rusia volvió a registrar este martes un récord de muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con 1.015 fallecimientos en la última jornada, tras 2 días de cifras por debajo de la barrera de los 1.000 decesos. El último récord se había notificado el sábado con 1.002 fallecimientos, el domingo hubo 997 muertes por la enfermedad contagiosa y ayer 998. En Moscú, epicentro de la pandemia en Rusia, fallecieron 73 personas y suman 30.305 en total. El empresario colombiano Alex Saab, quien durante años ofició como testaferro de Nicolás Maduro, enfrentó la primera audiencia judicial ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde el pasado sábado. El juez del Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida le notificó 8 acusaciones de lavado por varios cientos de millones de dólares, presuntamente provenientes de negocios corruptos con la dictadura venezolana. Un cargo es por conspirar para lavado de dinero y los otros 7 por haber cometido ese delito. Tras la extradición de Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró estar indignado por la decisión e insultó a un funcionario de Estados Unidos. Si no respetan las reglas de juego, si no respetan el derecho internacional, si le meten una puñalada por la espalda, ahora van a salir a dársela de modositos. Se la van a dar de modositos ahora. Sale un imbécil del Departamento de Estado, ¿fue que salió? Un representante del Departamento de Estado a decir las mismas palabras de Gerardo Bley. Declararon igualitos los dos. Imbéciles. Y que Maduro no le interesa los intereses del país, de Venezuela. A nosotros sí, a él le interesa mucho los intereses del país, de Venezuela. El mandatario aseguró además que evaluará qué va a pasar con el diálogo abierto con la oposición tras la extradición, poniendo en duda las negociaciones que se están llevando a cabo en México. Sale un imbécil. Para combatir el aumento de hechos de delincuencia y narcotráfico registrados a lo largo del país, el presidente Guillermo Lasso anunció un estado de excepción en todo el Ecuador. Las Fuerzas Armadas se sumarán al trabajo de la policía para adelantar operativos en todo el país y patrullar las calles durante las 24 horas del día sin ningún tipo de restricción. Emergencia en el Parque Nacional. En Veras llevan 3 semanas viviendo en carpas y 6 indígenas han dado a luz. Alcaldesa Claudia López señala a la unidad de víctimas por drama de indígenas desplazados. Estado condenado por el secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. Por masacre en Betania, Antioquia, ofrecen 50 millones de pesos de recompensa. 2 mujeres denuncian caso de discriminación mientras se movilizaban en el metro de Medellín. Así es la historia del hombre que no conoció la pandemia. Un golpe lo dejó postrado en su cama. Doble crimen en discoteca de Palmira. Hay 3 heridos. Le ponen lupa a ladrones del servicio de energía en Barranquilla. Alteran medidores. Impresionante accidente en Cartagena. Motociclista arrollado por vehículo. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. A esta hora se realiza la audiencia pública por el caso de la comunidad indígena en Vera que lleva 3 semanas viviendo en cambuches en el Parque Nacional. La situación es crítica por las condiciones de salud de mujeres embarazadas y de niños que han sido trasladados a unidades de cuidados intensivos. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el lugar? Momento fáctico que se establece, señor inspector. Televidente, buenas tardes. En este momento, como pueden observar y escuchar, inicia la audiencia pública. Aquí hay entidades de la Secretaría de Gobierno, está el abogado de las comunidades indígenas en el Parque Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la policía en el marco de esta audiencia también y del procedimiento que se debería realizar en este lugar. Y es que alrededor del centro de toda el Parque Nacional se adelanta esta audiencia. Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo y están haciendo un resumen de las audiencias anteriores. Fueron 2 o son 2 las que ya se han realizado. Aquí están en recursos de recusión, aseguran que todavía no van a desalojar y que además no se han entregado las garantías ni siquiera para esta audiencia. A más de 1.860 indígenas de 13 pueblos diferentes aumentó el asentamiento en el Parque Nacional y de la Florida en Bogotá. El 70% son niños, adultos mayores y embarazadas. De hecho, 7 mujeres han dado a luz en este escenario, una en los últimos minutos. Hay niños de 0 a 5 años, casi 400 niños sin atención.
y no ha podido acercarse la Secretaría de Salud a hacer una atención a estos niños. Tenemos 6 en UCI, tenemos 20 madres en gestantes y tenemos a punto de dar a luz como unas 5 madres. En 3 semanas y bajo la intensidad climática, en carpas, sin condiciones aceptables de salubridad, se han presentado enfermedades en la comunidad. Se presentan unas situaciones delicadas de salud en razón a las mismas condiciones climáticas que está atravesando Bogotá. Dada la granizada, las lluvias, se han presentado problemas respiratorios, lo cual ha ocasionado que algunos de ellos sean hospitalizados. Asimismo, también se han presentado problemas en la piel, como dermatitis, y también han llevado a unas afectaciones delicadas. La alcaldía afirmó que han financiado con 1.895 millones de pesos estadía y cuidado de la minga. Desde su llegada hemos prestado asistencia humanitaria y social. Ante el abandono de la unidad de víctimas, organizamos un albergue temporal en la Florida donde están 1.050. Esperamos que de manera voluntaria se trasladen allí los que faltan, mientras el gobierno nacional les cumple. Para mí es un distrito inepto, porque ¿cómo es posible que no han podido sentarse con los pueblos indígenas, sabiendo que ya todo está construido, ya todo está concertado bajo el marco de un artículo 66? Nosotros no estamos acá solicitando algo que no esté, ya todo está. Estamos solicitando que nos den las garantías de unos derechos y unos derechos a la vida, a la salud. Para hoy está programada la audiencia pública entre indígenas y distrito para definir el desalojo o traslado a albergues. Una garantía no hablamos para un mes, nosotros queremos una garantía, estar tranquilos mientras que retorna y reubica la familia, porque si no, no van a salir. Nosotros preocupado mucho para reubicar, pero no tiene la garantía parte de las entidades. Entidad está presionando para sacar el sitio que no pertenece con nosotros. El sitio es fuera de Bogotá. Nosotros queremos aquí en el centro, donde estamos, hay más seguridad. En la anterior audiencia no se llegó a un acuerdo. Y cambiamos de tema, hablamos del señor Álvaro Garzón, quien a sus 79 años y tras una caída no ha presenciado directamente la realidad del COVID-19. A continuación, la historia. En esta historia no se sabe si el protagonista tuvo o no suerte. Don Álvaro Garzón, de 79 años de edad, vive en zona rural de la localidad de Santa Fe. No conoce la realidad que atraviesa el mundo con el COVID-19 porque días antes de que llegara la pandemia se cayó, perdió la movilidad y el habla. Tuvo una fractura en la cadera. En el momento no se llevó al hospital precisamente porque iniciaba la pandemia, entonces no fue como más temor de ir al hospital y bueno, fueron muchos factores, no se llevó a tiempo. Pese a su discapacidad, sus familiares tratan de explicarle el por qué se utiliza tapabocas, además la importancia de su vacunación, que de hecho se completó en los últimos días, eso sí, con asistencia a domicilio. Él entiende muy bien, él entiende perfectamente, él sabe qué estamos haciendo. Decidimos dinamizar todas las estrategias que tenemos para atención de paciente en casa. Lo primero era una atención domiciliaria para poder valorar el paciente en el sitio donde está y no tener que trasladarlo. Segundo, llevarle la vacuna, ya que requería la segunda dosis y no lo habían podido hacer. Don Álvaro volvió a la ciudad con ayuda de una ambulancia, esta vez para ser valorado por personal médico, quienes buscan una solución a su estado de salud. Porque si bien no ha asistido a la batalla contra el virus, la caída le quitó su vitalidad. Pueda recibir otras ayudas como puede ser la cama y una silla sanitaria que requeriría otras condiciones porque él ya hoy no tiene la capacidad de sostenerse sentado como la tuvo hace 2 años cuando lo valoramos pues con mi equipo acá en terreno. Lo van a valorar de manera integral desde el punto de vista de medicina interna, ortopedia, neumología, salud familiar, pero también a través de todo el tema de atenciones colectivas vamos a traer un equipo interdisciplinario a su hogar. El sistema de salud se transformó con la llegada del COVID-19. A la fecha se han entregado 1.500 ayudas técnicas desde la Subred Centro Oriente. Mire, se acaba de dar un receso en medio de esta audiencia pública porque las comunidades indígenas que están aquí en el Parque Nacional le entregaron un documento a la Secretaría de Gobierno y pues está en la lengua de ellos, está en idioma indígena y debe ser traducido. Desde el Parque Nacional, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI.
Luisa, muchas gracias. Y con duras acusaciones contra el exdirector de la policía de la época, la periodista Ginette Bedoya se pronunció tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar al Estado por su secuestro y violación. Stick, buenas tardes. ¿Qué más dijo Luisa, Ginette Bedoya? televidentes, cordial saludo. Pues mire, Ginette Bedoya, la periodista que fue secuestrada en el año 2000, dice que tuvieron que pasar 21 años para que se hiciera justicia. Esto luego de conocerse el fallo que condena al Estado colombiano directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3 puntos importantes. La periodista culpa directamente al gobierno nacional, en su momento al general director de la Policía Nacional. En segunda instancia, habla de ese derecho que han perdido las mujeres y que este fallo hoy les otorga. Y también se refirió a la ayuda de su madre en medio de todo este proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos de Ginette Bedoya, la periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo del año 2000. Tal vez nunca yo pueda ver tras las rejas al general de la policía que ordenó mi secuestro, ni a los hombres que lo secundaron. Pero eso quedará en la conciencia del Estado y en la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación, que contribuyó a esta impunidad. Pero mi resarcimiento está sellado. La Corte culpó al Estado de haber sido no solo incapaz de evitar el secuestro, sino también lento y negligente por el proceso de investigación y condena penal del caso Ginette Bedoya. Hoy es un día muy importante, es un día de triunfo, pero reconstruir 21 años no va a ser fácil. Y hay cosas que nunca vamos a poder reconstruir y que yo nunca voy a poder recuperar. Pero quiero mirar hacia atrás para llenarme de fuerza y seguir hacia adelante, porque la sentencia de la Corte es lo que nos deja un futuro que para mí es hermoso. Lograr que una frase que yo acuñé el día que hablé por primera vez de mi violación, que hoy sea un centro de memoria. El presidente Iván Duque anunció que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplirá en su totalidad y celebró los requerimientos en materia de memoria. Y atención a estos 2 porcentajes. La impunidad de los delitos sexuales en Colombia es del 92% y en hechos ocurridos durante el conflicto armado, la impunidad es del 98%. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque después de 10 años una jueza condenó a 3 policías por alterar la escena del crimen en la que murió el grafitero Diego Felipe Becerra. Karen Borges, buenas tardes. Detalles de esta condena. Luisa, buenas tardes. Pues exactamente, fueron 10 años los que tuvieron que pasar para que se conocieran estas condenas en contra de los uniformados de la policía Nelson de Jesús Arévalo, Rosenberg Madrid Orozco y Juan Carlos Leal, quienes fueron condenados hoy por alterar la escena del crimen y diseñar un montaje para hacer pasar al joven Diego Felipe Becerra como el responsable del hurto de un bus de servicio público que había fallecido en medio de un operativo de la policía. La justicia encontró que los uniformados mintieron para encubrir el crimen de Diego Felipe Becerra, conocido como el grafitero de tan solo 16 años. También fue condenado por manipular la escena del crimen el policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien le disparó al joven y por esta razón ya tiene una condena en su contra por 37 años por el delito de homicidio. En los próximos días deberá fijarse una nueva audiencia en la que se dará a conocer el monto de la condena que deberán cumplir estos uniformados. Luisa. Así es, Karen, muchísimas gracias. 50 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que permita la captura de los responsables de la masacre de Betania, Antioquia, que dejó 5 fallecidos. Yusi Chaparro, ¿qué hipótesis se tienen de este hecho? Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Según la policía, esto obedece a un ajuste de cuentas por las disputas que hay en el control del microtráfico en la zona por parte de bandas criminales. La masacre ocurrió en zona rural del municipio de Betania, suroeste antioqueño, en donde hombres armados, haciéndose pasar por policías, entraron a una finca y asesinaron 5 personas. En la vereda La Sucia, finca La Bogotana, donde pierden la vida entre colombianos 3 venezolanos. Los móviles y los actores están por establecer plenamente.
2 de las víctimas eran colombianos y 3 venezolanos. Autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por información de los responsables. Se ha hecho un despliegue desde que se inició este plan, en donde a la fecha van 289 personas capturadas. Dentro de estos se han realizado 190 allanamientos. Hay un 32% de esclarecimiento precisamente de todo lo que viene sucediendo en esta región. Entre las principales hipótesis de la masacre está la disputa por el control de microtráfico en la zona. Esta es la segunda masacre en Betania en el año 2021. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:13 del mediodía, en las últimas horas, una pareja de novias denunció un caso de discriminación y homofobia en el metro de Medellín. Este es el momento en el que Melissa García y Melissa Salazar denuncian que un hombre, identificándose como sargento de la policía, las acusa de exhibicionismo por estar abrazadas en la estación Envigado del sistema metro. Las jóvenes sienten que este fue un caso de discriminación y homofobia. Cuando un sujeto se nos acercó acusándonos de exhibicionismo porque Melissa y yo estábamos abrazadas. Primero se nos presenta como miembro de la Policía Nacional y nos pide que dejemos de hacer eso porque en la plataforma hay niños. Una vez pues la gente de policía se da cuenta pues como que entre nosotros estamos, digamos, teniendo esta discusión, se acerca, pero pues realmente lo que hace es como silenciarnos, básicamente como para dispersar pues como a la gente y la situación. Ciudadanos en Medellín expresaron su posición sobre demostraciones de cariño en la vía pública. A mí me parece que sí es una discriminación hacia pues las lesbianas, porque pues todos tenemos una forma diferente de vivir las cosas. Pues la verdad es discriminación. A mí me parece aterrador, pero viéndolo bien es discriminación. El Metro de Medellín, a través de un comunicado, expresó que respetan la libertad de todas las personas y rechazan la discriminación. Las jóvenes quieren dejar un precedente para que no ocurra este mismo caso de discriminación y de homofobia con otras parejas. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, doble crimen en discoteca de Palmira, Valle del Cauca. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un ataque sicarial deja 2 fallecidos y 3 heridos en una discoteca en Palmira, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Ya hay pista de los autores de este hecho? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues Luisa, precisamente para eso la Fiscalía y la Policía Nacional conformaron un equipo especial para determinar tanto los responsables como las causas de este violento ataque en la Villa de Las Palmas. Como Andrés Mauricio Martínez, de 23 años, y Giancarlo Zúñiga, de 26, fueron identificadas las 2 víctimas mortales que dejó un ataque sicarial en una discoteca de Palmira, Valle del Cauca. En un establecimiento abierto al público le ocasionan la muerte a una persona y lesionan con arma de fuego a 4 personas más. En horas de la tarde fallece una persona en el centro hospitalario y 3 más se encuentran en la ciudad de Cali y Palmira esperando su recuperación. Un equipo especial entre policía y fiscalía se conformó para buscar a los responsables del violento ataque en la Villa de Las Palmas. Importante señalar que la Policía Nacional, direccionado por la Fiscalía General de la Nación, nuestro Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, nuestra Seccional de Investigación Criminal, organizó un grupo con el fin de determinar las causas de tiempo, modo y lugar de estos hechos criminales. Los heridos son 2 jóvenes de 25 y 26 años junto a una mujer de 57 que permanecen bajo cuidado médico debido a las lesiones causadas con arma de fuego. Según las autoridades, esas personas heridas se encuentran fuera de peligro. Es por ahora la información del Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Barranquilla capturan a 2 personas por fraude al servicio de energía. Uno de ellos fabricaba las tarjetas para manipular los medidores y el otro conseguía a los clientes. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Los 2 hacen parte de una estructura dedicada a la defraudación del servicio de energía aquí, en la ciudad de Barranquilla. Los 2 capturados harían parte de una red dedicada a defraudar a la empresa de energía en Barranquilla. En el comercio estarían los principales clientes para el fraude. El propósito, no pagar el consumo real del servicio. Las capturas se produjeron en Barranquilla y Soledad.
se logra la captura de 2 de los más buscados aquí en Barranquilla por ese hurto y por ese ilícito en todo lo que tiene que ver con fluidos y con el hurto también de cable. Según la empresa de energía, unos son quienes generan el sistema de fraude y otros los encargados de conseguir a los clientes. Actualmente tenemos 200 procesos abiertos contra usuarios, contra comerciantes, contra bandas criminales que a través de tarjetas electrónicas que insertan en los medidores manipulan el consumo, paran a través de controles remotos el contador. Los fraudes mensuales por energía en los 3 departamentos en los que opera la empresa Aire alcanzan los 60.000 millones de pesos. Ya son 76 las personas capturadas en lo que va corrido del presente año por fraude en el servicio de energía. 55 de estas 76 capturas se han producido en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Arrollan a motociclista en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En video quedó registrado el momento en el que el conductor de un vehículo arrolla a un motociclista y luego huye del lugar. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de la víctima? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Esta persona se encuentra en grave estado de salud en un centro asistencial debido a las múltiples fracturas que le ocasionó el fuerte choque. Este video captado por una cámara de seguridad muestra el impresionante choque entre una motocicleta y un vehículo particular en el barrio Canapote. Y venía un carro en el cual no hizo pare, invadió el carril de la moto y al dar la curva hacia el barrio Crespo se llevó la moto por delante, el accidente fue aparatoso, el muchacho dio vueltas en el aire, cayó. La comunidad auxilió al hombre que iba en la moto y fue trasladado hasta un centro asistencial. El conductor del vehículo huyó del lugar. El conductor del automóvil se fugó del lugar y fue y se entregó a un CAI, el CAI de Crespo, en donde nos llamaron, acudimos y tomamos el procedimiento. Los vecinos de Canapote denuncian la alta accidentalidad en el mismo punto, por lo que han solicitado en varias ocasiones la instalación de semáforos. Tanto el vehículo como la motocicleta quedaron a disposición de la Fiscalía. Los vecinos del barrio Canapote esperan que esta vez el Departamento de Tránsito pueda llegar hasta el lugar para inspeccionar e instalar los semáforos en este punto. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.